Radio IUS no se hace responsable de los comentarios imprudentes dichos en el programa. Son responsabilidad de quien los emite. Come tacos con verduras. Ellos son los peripatéticos. Filosofía, buen humor y otros viajes. Muy buenas noches, mis queridos peripatéticos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Les habla el Daraka. En esta mesa me acompañan mis queridos amigos, que también estamos ya completos. Fernando, después de su operación. Que ahora es Fernanda. Ahora es Fernanda. Todavía me falta la voz. Sí, le faltan las hormonas. Está dejando que sea el cabello. Sí. Todo Bueno, tiene un porqué en la vida. a petición de él ahora será Rubí. Pero bien, digo, no pasa nada. Digo, no nos incomoda. No, hay igualdad. Gracias, amigos. Hay inclusión. Lo aceptamos. Todos los micrófonos están abiertos. Con sus Todos. cosas y sin sus cosas. Todos, sí. Con cosas de más, con cosas de menos. Sí, cosas más, cosas menos. No pasa Siempre nada. así es, cosas De más. todos modos, casi, o sea, de todos modos no tenía gran cosa. Eso se escuchó más como No queja. De hecho, el doctor le dijo, le vamos a hacer un descuento, joven. Creí que va a tener que cortar mal. Pensé que tenía que quitar mucho, pero pues, yo así lo dejaría, joven. Como globito más pétalo. Sí. Pero bueno, Espera, es que tengo algo. ya se irá acostumbrando. Hola, ¿qué Bueno. tal? Buenas noches, los saluda su amigo César Paradise. Después de haber bulleado a nuestro amigo. ¿Y la grilla será? La No, grilla. no, la grilla no. No, yo soy su amigo el grillo todavía. Ya que ya después va a ser la lucierna. ¿No? Hasta que las hormonas La hagan efecto, mariposa, sigo siendo grillo. Hasta que el tratamiento hormonal haga efecto, sigue siendo El grillo. Buenas noches a todos. También buenas noches en Facebook. Ahí También a saludando a los, toda la a banda. los facebookeros. Hay algo que no hemos dicho y quiero aprovechar. Una, pues obviamente recordar en nuestras redes sociales que nos sigan en nuestras redes sociales personales. Yo tengo un fanpage que se llama Aldaraka, si me encuentran en Facebook, y en Twitter como @aldaracaforense, pero también nos encuentran como los Peripatéticos México en Facebook. Y también recordarles que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Muchos no lo saben, muchos peripatéticos no lo saben, pero todos los programas nosotros los grabamos para aquellos que no tengan oportunidad, pues por cuestiones laborales y demás. Sería como nuestro podcast, Para ¿no? seguirnos, exactamente, nos encuentran en YouTube también como Los Peripatéticos, Los Peripatéticos. México. Ahí pueden encontrar también el programa que estamos haciendo justamente ahora. Entonces, pues, recordarles que estamos ahí también, para que también ahí vean pues los programas del amor que hicimos del creacionismo versus la evolución, de lo femenino, de todos esos temas que ya hemos abordado. Y pues bueno, en las redes personales A mí me siguen en Facebook como César Paradise y en Twitter como @Julio Pinolo o un tal Paradise. A mí me siguen como @el buitre Reyes. Porque el otro está muy largo. Sí. Se crea. Y en Twitter me parece que estoy como brillo negro. Dice, y estoy por cambiar a Fernanda. @Víctor Rosenemas. @viva las hormonas. El día de hoy vamos a abordar un tema Muy híjole, controversial, muy híjole, controversial. bastante interesante, que es el capitalismo. Interesante, y a pesar de hecho muchos como que podrían verlo y decir, ay, qué flojera, ¿no? Pero de verdad es que cuando empezamos a disertar y A realizar desmenuzar este capitalismo. a profundizar en el tema, se van a enganchar inmediatamente. No, más que enganchar, se van a identificar. Sí. Exacto. Y bueno, ya tenemos preparados como varios temas también por ahí para este mes, pero también estaría buenísimo que nos escribieran al correo que tenemos disponible y que ellos incluso nos sugirieran, ¿no? Los peripatéticos nos sugirieran. Lo malo es que algún siempre tema, por decimos ejemplo, que quejas y sugerencias al correo de losperipatéticosmexico@gmail.com. Así es. Correos que nunca vamos a leer.
pero estaría bueno que de repente, pues, Esta semana sí los vamos a ver. nos sugirieran algún tema que quieran que abordemos acá filosóficamente. Bueno, pues vamos a entrar de lleno al tema de el capitalismo. Para hablar del capitalismo, pues evidentemente lo primero que nos viene a la mente pues es el Capital de Marx, obvio. Pero Tiene que estar presente. sí, hay algo muy interesante. A Marx se le identifica absolutamente de todo, ¿no? Como comunista, obviamente, la Revolución Rusa, ¿no? Por ahí varios estados, varias políticas socioeconómicas se atrevieron a seguir los pasos que Marx proponía tanto en el Capital como en el Manifiesto Comunista, sobre todo en el Manifiesto Comunista, ahorita hablaremos de ambos, y se atrevieron a fracasar, es decir, de la praxis, de llevar a la práctica, derrocar a la teoría que proponía Marx. Y siempre se le asocia como al comunismo, como a la URSS, ¿no? A la famosísima Unión Soviética que ahora conocemos como Rusia. Pero pocas o casi nulas veces se le reconoce como filósofo. O sea, comprendamos, perdón, que Marx, antes de todo eso, hay un Marx muy joven que hace filosofía. Marx es filósofo, incluso es discípulo de uno de los más grandes filósofos y más sombríos también que nos ha dado la historia de la filosofía, que es ni más ni menos pues George Wilhelm Friedrich Hegel. Fue alumno directo de Hegel. Y entonces, a partir precisamente de esa filosofía hegeliana del movimiento dialéctico, es que surge el materialismo histórico de Marx, que más o menos dice que toda la historia de la humanidad no es más que el resumen de la lucha de clases. Y entonces tenemos que insertar también en el tema del capitalismo otros dos grandes temas, que es el consumismo y evidentemente el status quo, mejor conocido como lucha de clases. Bueno, vamos a entrar de lleno al Manifiesto Comunista. Primero quiero hablar del Manifiesto Comunista. Es un libro, fíjense, que escribe Marx, no lo escribe él solo, lo escribe en coautoría con Friedrich Engels. Ambos son alemanes, también consideramos esto. Esta raza, pues, germánica que siempre nos ha regalado la historia de la filosofía, y grandes y exitosísimos y grandiosos filósofos, al menos de mis preferidos, pues casi todos son alemanes, ¿no? La filosofía alemana es interesante. Y lo escribe junto con Friedrich Engels. Se tardan más o menos 3 meses solamente en escribirlo. Marx tenía 27 años cuando escribe el Manifiesto Comunista. O sea, lo escriben de noviembre de 1847 y lo publican en febrero de 1848 a petición del Partido Comunista. 6 meses, casi 6 meses. ¿No? No. De noviembre a febrero. 4 3 meses. meses. 4 meses. 3 meses. Bueno, no me sé las fechas exactas. pero Bueno, es que en 4 ese meses. entonces los meses valían doble. 2 por 1. Ahí fue una oferta demanda. 2 por 1. A partir de ahí ya estaba lo El de 2 por 1. que más adelante hablaremos de nuevo. Sí. Bueno. Me voy a traumar porque no voy a decir algo que tengo que decir públicamente. Lo voy a decir en los comerciales. Para que estén atentos Para que estén en atentos en Facebook Live. Los que realmente quieran escucharnos en crudo. Nada más que recordarlo me da risa. Bueno, bien interesante porque hay un Marx filósofo que escribe, y esto es muy difícil encontrar en los textos de filosofía, pero escribe cosas realmente bellas y hermosas. Tiene textos muy, muy impresionantes. Pero, por ejemplo, Stalin, hay un libro que se llama Escritos económico-filosóficos de Marx, que son póstumos, que Engels lo rescata, así como la tesis de Feuerbach, la famosísima tesis 11 de Marx de Feuerbach, pero apenas se publican en 1932. O sea, ya son póstumos a Marx. Y consideremos que toda la Revolución Rusa, o sea, un Lenin, un Stalin, no conocieron ese Marx.
¿no? Porque no se han publicado sus libros. Pero bueno, me parece interesante esto. El manifiesto comunista viene escrito posterior al Capital. El Capital, entonces, el manifiesto comunista empieza con una frase que a mí me parece muy lapidaria, que siempre se me ha quedado después de que leí ese libro, que dice: un fantasma recorre Europa, el fantasma del capitalismo. Ya desde ahí, la época que vivía Marx, por ejemplo, aparece la máquina, aparece la famosísima revolución industrial, y si en la actualidad somos hijos de la velocidad, por decirlo así de esa manera, en ese entonces hay cosas que ahora escuchamos y no nos sorprende. Por ejemplo, un vehículo Tesla que es autónomo, ¿no? Y que es capaz de chocar y matar al conductor, no importa, ¿no? Porque la vida es lo que menos ahora apreciamos, no pasa nada, está por encima de la tecnología. Pero ahora escuchamos y decimos, órale, y ya lees un siguiente tweet, lees un siguiente noticia, y esa noticia ya quedó atrás. Antes, obviamente, no había esta velocidad con una memoria tan a corto plazo para la época en la que estaba viviendo Marx. Marx se sorprendía y decía, es que hoy día hay máquinas, fíjense, 1848, amigos peripáticos, 1848, decía Marx, hay cosas y hay labores que la humanidad dejará de hacer porque será sustituido por las máquinas. Imagínense. 2018 las fábricas de vehículos ya no tienen tanta producción humana porque ya han sido sustituidas por ese tipo de máquinas que él decía. Claro. Y estamos hablando del siglo XIII. Claro, o sea, hay cosas que me parecen que uno pormenoriza mucho de Marx. Basta mirar a los años 40, ¿no? 1930, 1940, en el que aquí en México uno se asumía marxista. Es más, no había escuela, hoy vemos, ¿no? En las escuelas primarias, escuela primaria Karl Marx, escuela secundaria Karl Marx. En ese entonces, llamarse o asumirse marxista era el suicidio, era asumir la muerte, era ser perseguido por el Estado porque era asumirse rojo por el Partido Comunista, ¿no? Y era ser o encarcelado o desaparecido. Ya desde ahí de las desapariciones forzadas estaban... Se sigue dando todavía. ¿No? Pero digamos eran como los bisabuelos de las desapariciones forzadas actuales, ¿no? Pero ya se asumían, entonces, o sea, uno no podía asumirse libremente marxista porque era condenado. Es decir, hay un desapego y no se le ha dado la importancia a la filosofía marxista. Regresando del corte, amigos peripatéticos, vamos a retomar al Marx filósofo y entrar de lleno al tema de el capital y el consumismo. Es que nuestro público en vivo, gracias a las 300 personas que nos acompañan, acarreados que tenemos vendidos. Regresamos, mis queridos peripatéticos. Hoy estamos con el listón rojo en el brazo izquierdo. Asumiéndonos marxistas y comunistas. Hay una parte bien interesante de Marx antes del corte que mencionaba, el Marx filósofo. Marx entonces fue discípulo de Hegel. Hegel, a mí me parece, uno de los filósofos más sombríos que nos ha dado la historia de la filosofía. Pero más allá de ese obscurantismo en su filosofía, hay una figura bien interesante que es el movimiento dialéctico. De ahí lo retoma Marx al famosísimo materialismo histórico, una de las tesis más interesantes de Marx. Marx dice, el materialismo histórico no es más que la lucha de clases. ¿Qué significa? Toda la historia de la humanidad no es más que el reflejo de la lucha de clases. Todo el tiempo, en cualquier historia, en cualquier momento de la historia que ustedes se coloquen, hay lucha de clases. Los antiguos griegos, ya había esclavitud, lucha de clases. Los romanos, bueno, ¿qué te digo? La venta de esclavos. Lucha de clases. Feudalismo, lucha de clases. Oscurantismo, lucha de clases. Capitalismo, obviamente. Pero es que esa lucha de clases es lo que ha dejado, o es lo que hace que este movimiento económico surja. Sí, ahí te va. Marx dice, ok, yo voy a explicar, dice Marx, qué es todo el contexto sobre el materialismo histórico. Marx dice, cuando yo veo una mesa, empezamos con Hegel.
Cuando Hegel dice, ¿qué es la dialéctica? La dialéctica incluso muchos la utilizamos como para decir, mira, en dialéctica está una raíz etimológica que es logos y que es diálogo, ¿no? O sea, en el logos hay razonamiento y hay discurso. Muchos decimos, ay, qué buena dialéctica tiene tal persona, es decir, qué bien habla, ¿no? Qué bien se expresa en ese auditorio. Cuando Hegel dice, bueno, ningún objeto es por sí mismo lo que es. Ese objeto es ese objeto, Hasta que gracias al contexto en el cual está. O sea, un pizarrón, por ejemplo, si nosotros lo colocáramos aquí, no tendría ningún contexto. Pero si ese mismo pizarrón lo colocamos en una aula que pertenece a una institución educativa, ya tiene un contexto totalitario, que es emplearlo un instrumento para la enseñanza. Eso es lo que dice Hegel. Por eso mi libro es como muy hegeliano, ¿no? Porque hablo del indicio, del contexto, la interpretación de qué hace el criminalista y shalala. Pero esas ideas sombrías, ¿no? de Hegel las retoma Marx, el Marx filósofo, y dice, ok, yo entiendo eso, pero dice Marx, cuando yo veo una mesa, no veo una mesa dentro o fuera del contexto. Cuando yo veo una mesa, no veo simplemente un trozo de madera en la superficie sostenido por 4 palos de manera vertical. Lo que yo veo, dice Marx, es la sangre, las manos ensangrentadas de la clase obrera que ha sido explotada para ganar una miseria que le pagan no por lo que hace, sino por lo que hace, no por lo que sabe, perdón, sino por lo que hace. Y ahí es en donde en el Capital de Marx se introduce el concepto de la plusvalía. ¿Qué es lo que realmente tú sabes hacer? Y ahí es donde surge la figura del obrero. Por eso, cuando termina el Manifiesto Comunista, dice, obreros del mundo unidos, ¿no? Hay una figura bien interesante, es un filósofo francés que se llama Paul Ricoeur, ¿no? Paul Ricoeur lo que hace, muy amigo de Macron, por cierto, del actual presidente de Francia, lo que hace Paul Ricoeur es establecer a 3 filósofos y le llama la escuela de la sospecha. Coloca a Marx, coloca a Nietzsche y coloca a Freud. En Freud obviamente observamos la parte sombría del individuo que él le llama inconsciente. En Nietzsche encontramos la parte sombría del individuo que le llama verdad. Para Nietzsche no existe la verdad. Y en Marx dice, bueno, para Marx no existe la igualdad de clases, sino existe una lucha de clases y por lo tanto desigualdad. Y en esa desigualdad encontramos al consumismo. Y en ese consumismo encontramos a un capital, es decir, el capitalista. Ahí entramos de lleno al tema. Tenía que dar toda esta introducción, lo siento. El verdadero capitalista, pues no es aquel más que tiene la lana. Y te dice, pues yo tengo lana, pero yo te voy a pagar por tu fuerza de trabajo. Tu plusvalía para mí es lo que tú sabes hacer. Porque yo no lo sé hacer, pero yo tengo el dinero. Y entonces, ¿qué hago? Te voy a pagar un salario mínimo, miserable, que apenas te alcance. Porque si yo te pago mucho, el día de mañana no regresas a trabajar. Y entonces, ¿cómo te sostengo y cómo te tengo sostenido y sujetado? Con un salario mínimo que te obliga a venir el día de mañana para que sigas buscando el alimento. Y en parte también, digo, retomando esta parte que les comentaba ahorita en el Facebook Live sobre el feudalismo, recordemos que antes eran esclavos. ¿Sí? Y entonces el capitalismo surge para poner un trabajador, una parte capital, y existe un sueldo, pero como dice mínimo, Salario. un salario mínimo, pero a final de cuentas, como que el que tiene el dinero y el poder, el capitalista, se ve obligado a dar ese pago. ¿Por qué? Porque el tiempo empieza a cambiar. La revolución lo orilla a eso. Más sin en cambio, no es el hecho, como dices, pagarle tanto por todo, por tu buen conocimiento, es pagarte poco para que me sigas produciendo y me sigas generando más dinero todavía. Claro, al final lo que busca el capitalista es, y el capitalismo en sí mismo es, que la figura del Estado sea diminuta, se reduzca lo más que se pueda. Eso se le llama neoliberalismo. Quien introduce el concepto de neoliberalismo es, se me olvidó el nombre, Friedman, se apellida Friedman,
y él ganó el premio Nobel de Economía en 1976, porque introduce un neoliberalismo. El liberalismo era las ideas de Adam Smith y de David Ricardo, la figura del Estado muy reducida, y entonces la iniciativa privada, al decir iniciativa privada, evidentemente me refiero a las empresas, y mantenían todo el poder, pero tenían en una independización al Estado. El Estado no es más que estaba velando los intereses de la iniciativa privada. Y entonces, en ese sentido, por eso es que ahora lo vemos con este neoliberalismo, tantas licitaciones. Ponemos un ejemplo que está ardiente en redes sociales y en todos los medios de comunicación, la construcción de un nuevo aeropuerto, por ejemplo, ¿no? Mi Afore, ahí va. Que muchos dicen, no, pero es que ¿cuánto? O sea, se va a estar hundiendo el piso 30 centímetros cada 2 años, y entonces hay que darle mantenimiento. Pero claro, o sea, la iniciativa privada dice, ¡ay! Por eso yo quiero construirlo ahí, por eso yo metí la licitación y por eso yo quise ganar para sostenerlo. O sea, no me basta solamente con construirlo, yo mismo le tengo que dar el mantenimiento. Eso es el capitalismo. Eso es a lo que iba. Digo, me ganaste la idea, pero esta parte del neoliberalismo se sigue ejerciendo en la actualidad. Claro. El privatizar todo y el Estado, que las empresas simplemente manipulen al Estado a su antojo. Y aparte, se ha diseminado y se ha como transminado en otros temas harto importantes, ¿eh? Por ejemplo, en la educación. ¿Cuántos espacios o cuántos jóvenes? Por ahí hay un candidato, ¿no? Que dice, no, todos van a entrar a la UNAM y al Politécnico. Ajá, quiero ver, pero bueno. ¿Cuántos espacios o cuántas plazas tienen UNAM y Politécnico? ¿Cuántos hacen exámenes y no quedan? ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Muchos no tienen la capacidad económica para pagarse una escuela particular, y entonces todo ese año se quedan estudiando y quizá logren ingresar a alguna de estas dos universidades públicas. Pero ¿y si no? Irse por lo privado. Irse a lo privado. Y entonces, el capitalismo. Pero es que, híjole, ahí es otro tema. Por ejemplo, los derechos humanos te dicen, no, todos tienen derecho a la cultura. Y entonces, ¿por qué pago la entrada para entrar al cine? ¿Por qué pago a los museos? Un museo? ¿Por qué pago un libro? Si yo tengo derecho a la cultura, ¿por qué tengo que pagar para acceder a la cultura? ¿Qué no es mi derecho humano según la cuarta o quinta generación? Ya no sé en cuáles vayan. ¿Pero qué acaso no sería entonces cultivarme como planta y adquirir un libro? Regarme yo solito. Entrar al cine. Y yo quiero ver que le digas al señor, al policía, al vigilante de la librería, no, es que como soy ser humano tengo derecho a la cultura y entonces por eso me llevo este libro y cuando termine de verlo se lo traigo. Quiero ver qué te dicen. Vas a terminar el Ministerio Público. Te va a decir, puedes hacer eso, pero en los libros del metro, ¿vale? No, lo piensas de ver y lo regresas. O los jueves de visitas del club, que te lleven tu librito. O que te platique la película pirata, sí, que te la claro. lleven ahí a reclapín, ahí ya hay tele y todo, ¿no? O sea, eso es todo un tema, porque se ha inmiscuido el capitalismo en la educación, cuando todos tendríamos el derecho a acceder a una educación pues gratuita, porque incluso el Estado es el que debe velar por esos intereses. Yo no tengo por qué entonces estar pagando tanto por gasolina, yo no tengo entonces por qué estar pagando tanto por la canasta básica. Ahora yo te la pongo desde otro punto de vista. Cuando decimos no pongas nada. No quiero, no, espérate. Cuando decimos, ¿y qué pasa si privatizamos algo? Porque nos conviene más. Vamos a ponerlo de este modo. ¿Qué tal si privatizamos todas las prisiones? La prisión, lo que siempre he dicho, ¿no? Exacto. ¿Por qué? Porque nos conviene. Vamos a trabajar para ti. Ajá. Un preso te cuesta 200 pesos diarios. Pero el privatizarlo, como a nosotros como Estado nos va a convenir. ¿En qué momento nos conviene y en qué momento sabes por qué nos no? conviene privatizarlo? ¿Y sabes por qué no se privatiza? Por el propio capitalismo. Porque esos 5 pesitos que da el reo para ir al baño son ríos de oro, ríos de dinero que es corren una ahí. máquina que genera dinero, todo genera Todo el dinero. tiempo. Y ese capital, el gobierno, ni siquiera lo contempla. No, o sea, por es dinero eso que les va a caer y muchos- que no va a dejar que se lo dejemos a la privatización, ¿no? Muchos dicen, lo que mueve al mundo es el amor, mentira, es el dinero. Volvemos a regresamos, mis queridos peripatéticos capitalistas y consumistas.
En esta sección vamos a tratar Aquí, sobre yo tengo la que, nota yo soy electrónica. la voz del joven reprimido que le acaban de decir, cállate, y luego se quiscó. Pellizco Sí, o sea, del ¿por tamaño qué? del monumento ¿Por a la qué? madre. O sea, Sí. Así de grande, Así güey. de Y grande. si no, por lo menos eso te recordó. Sí, sí, sí. Bueno, es que no están para saber, pero si nos siguen en Facebook, Traemos. podrían Sí, ver yo creo que sí nos sigue. a un invitado especial. Lo dijimos de que otra es- manera. Que es es un niño. ¿Cuántos años tiene? 8. 8 años. Yo quisiera la inconsciencia. 8 años y ya está ligado al capitalismo. Ah, sí, totalmente. ¿Por qué? Desde antes de que nazca. Ya estás pensando, Pues ya ya fíjate, es bien curioso, ¿no? Porque yo me acuerdo mucho cuando, pues obviamente, estudié filosofía, veíamos a Marx, todos estos, y decíamos, no, sí, el capitalismo, y ya sabes, ¿no? Quieres cambiar el mundo, y shalala. Pero de repente volteabas a ver a tus compañeros, no, sí, el que más se quejaba, ¿no? No, el capitalismo, el consumismo, sí, maldito imperio yanqui, ya sabes, para él está, le suena, ¿no? Y de repente lo volteabas a ver y, oye, qué bonitos tenis marca tal, ¿no? Ajá, marca ¿Quién es, palomita, no? Marca o del palomita, muñequito que ¿no? está así. O de esas que bonita así bien famoso. O sea, dices, ¿qué onda, no? Bueno, precisamente, vamos a iniciar con Las notas idiotas. La nota idiota. La nota idiota que está Tenemos tripartita. Es tripartita. Tenemos 3. Elegimos, queridos peripatéticos, el tema del capitalismo, pero asociado a 3 grandes eventos 3 fechas que importantes. Una que no tiene. una que no tiene ningún fecha. sentido. Ajá, que Pero siempre- también es importante. Ah, sí, es Ese error importantísima, sí. No es- tiene sentido. sí, que- la hemos hecho importante. Ah, sí. Ah, Entonces, no, porque yo no he participado yo en el quisiera- Walking. Ahí sí me deslindo. Yo no he participado en el Walking. Yo quisiera iniciar, o a mí me gustaría que iniciara Fernando con Yo. la nota de... ¡Ah! Fernando. La de... El 10 de mayo. Sí, la nota que yo voy a dar es sobre el 10 de mayo. ¿Y cuánto gastamos el 10 de mayo? No. Híjole. Es tremendo y sobre todo es cubrir una necesidad monetaria por no dar cariño. Exacto. Porque se hizo una investigación. Pero el dar cariño es malo. No. Así te lo dicta la sociedad. Así te lo dicta la sociedad. A Sí, lo o que sea, voy el es de típico que- es, no sé, en el trabajo, ¿qué no se regala a tu mamá, cariño? ¡Ay, codo! Ajá. Exacto. Sí. Bacán. Oye, te dio la vida. ¿no? 9 meses te trajo en el. A ti que cargaste tu vida. A ver, el dato. Exacto, amigo. ¿Cuánto gastamos? Se me olvidó. Empezamos con la mía. No, espera. Dale. Bueno, no voy a dar entonces los datos exactos. Sin embargo, sí, se hizo el estudio por la CONAPE Ajá. y ellos dicen que del 100% que son consumistas, el 94% es dar regalos. Sí, Es obligatorio. Es material. Aparte, bueno, todos leemos la nota de todos, ¿no? Y de ahí votamos, pero una de las cosas que capturó mi atención del 10 de mayo es precisamente la experiencia que todos hemos tenido. O sea, típico que quieres ir a comer, a desayunar, a comer o a cenar a un lugar y todo. Horrible. Hasta la señora de las quesadillas de la esquina del barrio Le está va bien. Hasta a Doña reventar, Juanita. sí, ¿no? La Doña Pelos. La Doña Pelos. Sí, el año dice, no, la comida ¿Cómo va la vegetal, venta? No, pues, o sea, y te vende la quesadilla de aceite de ocasional. Sí. Pero, Acumulado, ese pero día está atascada. bien interesante porque la nota decía que incluso es el día que más se gasta. Ujú. De todas las fechas de que celebramos en el año, es el día que es más se gasta. Y que promedio se gastan más de 1,000 pesos. Y Más de Mucho 1,000 más pesos. Y de te 1,000 fuiste bien barato. Más de 1,000 y te fuiste pesos. bien barato. Pero eso que nos dice, digamos, hagamos ya el análisis filosófico, pues que somos una sociedad totalmente matriarcal. Es Y que somos consumista. consumidores. Y consumista. Ya, obviamente Mira, consumidores. yo aquí a lo que refería junto con nuestro invitado era que nos vemos obligados desde esta edad, porque tú le preguntas, ¿ya tienes pensado qué le vas a regalar a tu mamá el 10 de mayo? Sí. Y hasta afuera de la escuela te venden las rosas, Ay, Santa Claus, las postales, o sea, Sí, la de Reyes cosas. Magos. Tiene o sea, que ahorrar para ir. Yo siempre digo, si ya me tiene a mí, ¿qué más puede Pues pedir? por eso. O sea, gástate con 20,000 pesos, jefa, perdón. ¿Cómo se llama tu mamá? Perdóname. No, sin nombre. Perdón por haber nacido madre. Discúlpalo. Te regalo este iPhone X. Sí. ¿no? No, Di todo bueno. lo que pude. Yo voy a dar mi nota ya, Fernando, ya. La acabas ¿Cuál? de- Si ustedes hablaron de...
Pero aparte, espera, pues yo dije, la leímos todo. Pero aparte, espera, había quienes les preguntaron, consultaron a las mamás. Ajá. La mamá decía, no, pues una comida en familia sin que yo cocine. Ajá, sí, Pues esa sí es era como es pecado. el mejor premio que se pueda. Y muchos optamos por el primer lugar. Restaurante. No, el primer lugar de regalo, ropa y accesorios, Ujú. según el estudio. Sí. Segundo lugar, El estudio que tú me diste. electrodomésticos. Y ya los menos, digamos, Más como los pobres, más por así no, como los más decirlo. improvisados, pues la típica que aplicas que le metes dinerito en un sobre y ten jefecita chula, No me dio tiempo de comprarte el regalo. aplica la de cómprate lo que quieras. Mira, yo te iba a comprar. Es que eres tan complicada. Sí, me comprar algo, pero Es que eres bien para no complicada. complicarme, mira, ahí está, jefa. Sí. Usted mátese Mire, usted sola. Mátese solita. No, yo la llevo. ¿A dónde la llevo? Pero es que a mí lo que me impactó fue de que las mamás solo pedían una llamada. Sí. O una comida con los hijos. Ajá, algo que no fuera Con la tan familia, costoso, pero- únicamente atención. Atención. Y fíjate que a lo Pero mejor- el propio consumismo y el capitalismo te obliga, porque aparte te bombardean todas las tiendas, todas Desde un las mes marcas, antes. ya te están bombardeando. Ahorita porque estamos en época electoral, pero pues ya se va acercando poco a poco el 10 de mayo y nos van a empezar a bombardear también los medios de comunicación. No, y además, fíjate, a lo que yo iba es que dices, bueno, igual una comida, pero la comida la elevan al 200%. Vas a un restaurante y las enchiladitas, suizas y lo que sea, o sea, ya no es el hecho de ay, bueno, aquí con la familia, no, ya te subieron el costo, entonces sí es el... Pues es que es encajar el colmillo, lo mismo del Buen Fin, ¿Y sabes qué es lo peor? lo mismo que todo lo demás. ¿Sabes qué es lo peor? ¡Lo tengo que decir! Lo peor es que lo pagamos. Sí, lo tienes eso que es lo peor. gastar, lo El peor. sentimiento de O culpa. sea, no es como, no, el jefanero, vámonos. Venimos otro día. venimos mañana tarde. Los pozoles están bien caros, vamos a los pozoles del camellón, están más buenos. Vamos por una sopita de esas instantáneas en la tienda y te acompaño. Te voy a invitar abrazo unos y- camarones. Ok, yo Bueno, voy a dar mi nota. continuamos. Mi nota es referente al 14 de febrero. Hijo. Más que otro día, consumismo. Consumismo en un tema que ya hablamos. El amor. El amor deja. El amor a la madre, el amor a la pareja. Así es. Pero bueno, más que nada en este Y día. el amor al consumismo también, a lo material también es una religión. El amor a la pareja en este Ajeno a sentido. todo. Ya salió el cobre. No desearás a la mujer. Otro que saca. Bien, pues un estudio realizado ahí afirma que los hombres gastan más ¿Qué? que las No lo mujeres. lea. Los hombres gastan más que las mujeres, simplemente. Es Así. que generalmente Y te voy a decir cada por uno qué. es culpa. Porque acabas de decir algo Básicamente. acabas de decir algo muy cierto. No desearás a la mujer de tu prójimo y la deseas y gastas doble porque tienes a la amante y tienes a la esposa o a la novia. El estudio decía que los hombres primero Hacen tienen el amor relaciones con la amante y luego después con con la pareja. esposa. Exacto, así decía el así estudio. dice. El 13. El 13. Luego el 14. Y luego el 13. No, de hecho el 13, las habitaciones en los hoteles están más saturadas que el 14. Y es más, yo leí otro estudio que los hoteles están más saturados el día de la secretaria que el día del amor y la amistad, de verdad. Sí, es en No serio. puede ser. Sí. México, ¿dónde está? Ahora entiendo por qué fue de secretaria. ¿Por qué se quiso cambiar a Fernanda? Sí. Yo tenía un sueño de Fer, llegar a ser la secretaria. No, Síganme pero en sí, la el secre. estudio decía que el Bueno, 13 es con la amante y Hay una derrama económica de como la oficial, 21 la capillita millones. y la- Hay una derrama económica. Fíjate que dice toda la... Yo le pongo, la que ¿no? te acabas de encontrar. La que lo Yo pusiste, le pongo, ¿no? ¿no? Así, César grabando y yo, la capilla, Canal 2, Perdón, trabajo para gobierno. No puedo con eso, pero bueno. Hay una derrama económica entre el 13 y el 14 de febrero
de 21 millones de pesos. Puede. Sí, Ya te supero. No. Ya te supero con mi nota. Bueno, y volvemos a lo mismo. El amor Pero, vende. perdón, El amor sí, vende. y aún a pesar de eso, se consume más el 10 de mayo que el 14 de febrero. No. Porque sí, todos tenemos madre. Parece que algunos no. Parecía Siento que creyera algunos que no, pero en ese momento pero- sí le digo, no tengo madre. Y O mi sea, papá me habla, madre, No, invítame a no desayunar, nacemos, cabrón. no nacemos de generación espontánea, de probeta, ¿no? Pero, si bien es cierto, porque aparte, todavía, fíjense, el capitalismo le agregó un algo más para los Forever Alone, que fue amistad, o sea, es el día del amor y la amistad. Exacto. Sí, para que no te quedes Sí. sola de, no, ven tú también con Sí, Para que los regalo amigos cosas también a mi digan, mejor yo también amiga. gasto, ¿no? Ajá, a mi mejor amiga. O sea, y nada más imagínate, 21 millones de pesos en 2 días. Neta, que la gente de este país está No. pobre. No está pobre. La neta ¿Pobre? no está más. Perdón. Eso lo iba a decir yo. Perdón. Pero bueno, mi nota se basa en el Día del Amor y la Amistad. No, hombre. El consumismo vende y digo, el amor vende y se vuelve consumismo. La venta del amor, ahí está. Vamos con nuestra tercera Yo se las nota. mato. Yo se las mato. Yo hablaré sobre el buen fin. ¡Ah! Fíjense. Yo no participo. El Buen Fin surge en el año 2010. Es una copia baratísima del Black Friday. Un región México 4 tiene algo- Americano. Un región No, casi 4. nada, casi nunca le copió. No, casi nada. Y casi No nunca tiene nos sale nada. tan bien. No, No. Y Estrena Batman, nosotros al santo. Pero el santo No le pedimos no, nada. el santo se rifaba sin camisa. Y a golpe. Y ahí va a decir la A bola de. Regresamos, pendientes mi nota. Regresando la decimos. Regresamos, mis queridos orientales. No se pierdan el Tenemos Facebook un- Live, es que de tenemos- veras no se lo tienen que perder. Bueno, así. Seguimos con tu nota rápidamente. En el Buen Fin surge en el año 2010. El año pasado sabemos que se celebra un poco retardado Dije, ya estamos acá. pero bueno, se celebra en noviembre de cada año. Casualmente El año- cuando reciben los empleados sus Incluso hasta aguinaldo. no, es que Les justo a eso Les les avisan. claro. ¿Por qué son así? La gente es bien, bueno, fíjense, Es bien. sí, primal, pero dicen, este año hubo un 12% más de ventas, o sea, el año 2017 con respecto Superó al año 2016. Hubo una derrama económica, No por eso es que quieres te dije, escucharlo, no yo te quieres voy a escucharlo. matar en el Buen Fin, en un solo fin de semana, superior a los 10,000 millones de pesos, según la Profeco. Exacto. Es que, ¿por qué? Ahí les van los datos. Participaron Ese yo no fui solito, o sea, 12,210 empresas participaron. Las ventas, fíjense, alcanzaron hasta 110,000 millones de pesos. 110,000 millones. Y neta de pesos. decimos que este Es país no por tiene eso que dinero, luego ¿eh? tenemos que no tienen mamá. Ok. Nada más se estima 17 millones de pesos para la Ciudad de México. Ya, Los hoteles bueno. registraron 90% más de su ocupación. Pero bueno, lo discutimos un poco en el corte. Yo entiendo que el 10 de mayo, pues, Festejas a tu festejemos, jefita. la congratulemos. Te porque trajo la 9 jefa, meses sí, en el sí. vientre. Déjalo 9 meses, ¿no? te ha aguantado. Claro, Sí, más de que 30 tenga- años. Sigues viviendo con ella. Sí, sí, sí. Y Bueno, luego le dices, y no me voy a ir. ya, córreme, a ver, córreme. Ya lo pensé muy bien, no vamos a vivir todo el tiempo juntos. Bueno. Ya hice tus malestares. Fíjate. O sea, yo entiendo el 10 de mayo, entienden que es el 14 de febrero y que hasta se le haya añadido a la amistad para que los amigos Incluso el día de la también vayan. secretaria, lo entiendo. Todos los días los entiendo. Pero el Buen Fin, ¿qué celebramos? La palabra, el consumismo. Es una celebración, Al consumismo. es un monumento al consumo. Porque aparte, lo mencionábamos también, ¿qué se busca con el Buen Fin? Pues realmente una derrama económica, el consumismo, el capitalista pone, entre comillas, mejores
precios u oportunidades para adquirir un producto. Y entonces, ¿qué es lo que vemos, no? Vemos como compras de pánico, o sea, como estas películas apocalípticas donde llegan los zombies y sí, ¿no? Vemos así un consumismo exacerbado y extremo en donde vemos desfilar por los pasillos de los supermercados o de las plazas comerciales pantallas, teléfonos inteligentes, o sea, realmente ropa, cosas que la verdad no necesitamos. Sí, Y la las verdad. librerías vacías, ¿no? O sea, váyanse y cómprense libros, caramba. Déjame decirte. Eso sí lo Déjame decirte, cuando hubo los saqueos en el Estado de México, estos, los los gasolinazos, ¿no? Ajá, las tiendas departamentales, ¿no? Por ahí Te paga publiqué, chiquito, padre. por ahí publiqué en mi red social, en el Facebook, le digo, México hasta para robar eres pobre, ¿por qué no vas y robas una librería? Sí, exactamente. ¿Por qué no nos funcionan los ¿Por qué libros? no vimos un portazo o que rompieran vidrios en En el banco. No. No, en una librería. En la librería, ¿no? exacto. Digo, en librerías hay muchas, la librería Pero bueno, amarilla. Este ya es nuestro como bloque, entonces hay que ir cerrando un poco. Yo quiero leerles un texto donde Bíblico. Y el último. observamos que hay como si Dios realmente pues fue como uno de los primeros capitalistas que nos proveyó. Es que Y- también y le regreso a invirtió, eso. también le invirtió. Regreso a ese discurso bíblico, ¿no? Que siempre está presente acá porque pues partimos de ahí, ¿no? Peter Este Sloterdijk- programa se basa también en esto, en lo bíblico. Peter Sloterdijk lo dice, ¿no? O sea, no podemos olvidar que venimos de una tradición judeocristiana y que todo lo que nosotros querramos explicar de la realidad lo encontramos en un librito que se llama la Biblia. La Biblia. Y entonces, bueno, encontramos por ejemplo en Génesis 1.29 y 1.30, se los leo así tal cual, viene la traducción de la Reina Valera y dice, y Dios pasó a decir, miren, que les he dado toda vegetación que da semilla, que está sobre la superficie de toda la tierra, y todo árbol en el cual hay fruto de árbol que da semilla, que les sirva de alimento, y a toda bestia salvaje de la tierra, y a toda criatura voladora de los cielos, y a todo lo que se mueve sobre la tierra, y en que hay vida como alma, he dado toda la vegetación verde para alimento, y llegó a ser así. Es decir, Dios Atáscate, que hay semillas. atáscate, ¿no? Que hay lodo, y entonces Y sin que tú te cueste, aliméntate, tú sin los que vas te a gobernar, cueste. tú no vas a trabajar absolutamente nada, ahí está todo. Pero después viene la expulsión o expulsación, dirían algunos, del Edén. Y la tercera sentencia, ¿no? Sabemos que castiga al hombre, castiga a la mujer, pero a los dos les dicen, y ahora entonces ustedes tendrán que arar la tierra y ganarse el pan con el sudor de la frente. Es decir, gracias a Adán y a Eva, gracias. Seguimos trabajando como Gracias. burros. Imagínate, con el Adán. sudor de la frente ganarás el pan. Ganarse el pan. Gracias, Adán, O gracias. sea, ¿qué significa eso? Que a partir de ahí empezamos a arar la tierra y a producir nuestros propios alimentos. Capitalismo. Porque al final, ¿nosotros por qué trabajamos? ¿Por tener un buen teléfono? No. ¿Por pagar la gasolina? No. ¿Por pagar un vehículo último modelo? Tampoco. ¿Por qué? Básicamente, ¿por qué trabajamos? Por vivienda y comida. Sí, Realmente lo demás, y eso incluso fíjense, lo dice Aristóteles en un texto que se llama Sobre la amistad, habla sobre la amistad, sobre la felicidad ahí un poco, y nos dice Aristóteles, en realidad nosotros si pudiésemos alcanzar el concepto de felicidad nos bastarían dos cosas. Siempre tener alimento y aspirar al menos a tener una propiedad. Con eso somos felices. Y básicamente a partir de ahí, esa sentencia aristotélica, todo lo que nosotros demás tengamos que consumir, porque justamente por la expulsión del Edén, es que entonces tuvimos que hacernos y construirnos y fabricarnos ropa. techo. Y básicamente a partir de eso es que nosotros buscamos techo, que nosotros buscamos transporte, que nosotros buscamos ropa, que nosotros buscamos alimentación. Es decir, Calzado. no es que, o sea, muchas ahorita pueden decir, ay, qué exagerado, o sea, por esa sentencia bíblica. No, pero más o menos me refiero a que en estas sagradas escrituras, como muchos le llaman, está toda esta tradición capitalista en la cual nosotros podemos encontrar al liberalismo, al feudalismo, al neoliberalismo, y este neoliberalismo que ahora está, este consumismo que ahora está en redes sociales,
que nos venden en los comerciales y que básicamente nos obligan a consumir, ¿no? Sí, lo hablábamos hace ratito. Esa obligación que tiene la privatización de las cosas, Claro. deja un montón de dinero, simplemente. Si tienes un aparato electrodoméstico, un aparato electrónico, y compras una aplicación, tienes que comprar otra aplicación para tener mejores funciones o mejores privilegios por lo que ya estás pagando. Claro, además los productos, si nosotros somos realmente analíticos y profundizamos en los medios de comunicación, básicamente en la televisión, afortunadamente yo veo muy poco televisión, pero si nosotros observamos los comerciales, no nos venden un producto. O sea, una cervecería no nos vende la cerveza, nos vende felicidad, nos vende camaradería, nos vende estabilidad emocional. Eso es lo que nos venden está emociones, vendiendo. nos venden emociones. Sí, no nos venden el producto, nos venden la idea de algo derivado de consumir ese producto. Sí, exacto. Para cerrar, amigo Grillo, Yo quiero recomendar una película que se llama El Club de la Pelea con Edward Norton y Brad Pitt. Es excelente sobre el consumismo y ahí dice una frase, me encanta esa frase: las cosas que posees terminan por poseer. Yo con eso cierro. interesante. Yo cierro diciendo que el consumismo es parte de nuestra vida, pero debemos de aprender a ser consumistas autónomos o pasivos, por así decirlo, consumir lo que realmente necesitamos y no lo que no necesitamos. Estas compras del Buen Fin creo que deberemos eliminarlas porque compramos cosas que ni al caso. Entonces, Que no necesitamos. ¿qué necesitamos? Sí, yo para cerrar no estoy en contra del consumismo, siempre y cuando consumamos lo que nos convierta y nos construya en mejores personas. Consumir O sea, con moderación. puedo consumir un libro, o sea, comprarlo porque obviamente no me lo regalan, pero ahora también está, por ejemplo, el internet. Muchos dicen, no, es que no me gusta como leer en la computadora, en PDF, pero bueno, es el acceso también. Yo creo que no podemos ir en contra del consumismo porque consumimos absolutamente todo. Consumimos la idea de la muerte, incluso la palabra consumismo también es que se consume, o sea, que se va disolviendo, que termina, que tiene un principio, que tiene un desenlace, que tiene un fin. Y entonces, al final, hoy, hace rato lo decía en mi discurso, somos hijos de la velocidad, y entonces, hoy me compro un teléfono, y dentro de 2 horas ya salió un modelo mejor que este teléfono. Y dices que Y bueno, ¿para qué Y compras? dices, quiero eso. Exacto, y quiero ese, ¿Por qué entonces no me vamos, esperé? vamos añadiendo cosas que también realmente no necesitamos. hay que ser consumistas pasivos. Pues bueno, queridos peripatéticos, muchas gracias. Este fue el programa. Besos a todos El los capitalismo. peripatéticos. Esto se Entonces, consumió. Esto se consumió. Gracias por consumirnos. Gracias por consumirnos. Usted puede vender su producto aquí también. Claro, buscamos patrocinadores, no Ajá, importa. sí, somos competitivos. Quiere ser mercenario. Somos Capitalista, competitivos. gracias. Adiós. En el Facebook Live. Hasta luego. Se me salió el látigo. Ay, sí, se ve Radio IUS no se hace responsable por los 20 que les cayeron en este programa. Los esperamos el próximo jueves a las 9 de la noche. Come tacos con verduras. Ellos fueron los peripatéticos. Esos días, bueno, no, y otros días.